Esta revolución es pacífica. ¡Alguien mande Chávez! Offside. ¡Vete, Chávez, por favor de Dios! Pero armada, que nadie se equivoque al respecto. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, los venezolanos despiertan atemorizados ante el cruento asalto al Palacio de Gobierno para deponer al presidente Carlos Andrés Pérez. El fallido intento de golpe de Estado, que deja un saldo de decenas de muertos y centenares de heridos, es liderado por un desconocido teniente coronel, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Luego de 2 años en prisión, el presidente Rafael Caldera pone en libertad a Hugo Chávez Frías y a los otros militares insurrectos. Una vez en la calle, Chávez recorre el país con un encendido discurso antisistema que no encuentra eco en la población. Hábilmente, en 1996, un veterano operador político, Luis Miquilena, lo saca de su posición abstencionista y le sugiere atenerse a las reglas democráticas. Es así como en 1997 fundan el movimiento Quinta República para participar en las elecciones presidenciales de 1998. ¡Compañeros! Estos comicios se caracterizan por la debilidad en que se encuentran los partidos políticos tradicionales, lo que explica que las encuestas sean lideradas por Irene Sáez, una joven Miss Universo que viene de realizar una exitosa gestión como alcaldesa en el pequeño municipio caraqueño de Chacao. En su campaña electoral, Chávez basa su discurso en un ataque directo contra los partidos políticos tradicionales, en la denuncia de prácticas de corrupción y en la incapacidad de la democracia representativa para resolver los problemas vitales de las grandes mayorías. Su imagen de militar favorece las expectativas populares que buscan un hombre fuerte, capaz de producir los cambios radicales anhelados por los venezolanos. Tenemos un 58% de población para ese momento que quería un cambio radical del país, al punto que había incluso un 26% que aceptaba violencia, si era necesario, para lograr esos cambios. En el año 98 la pobreza en Venezuela estaba por el orden del 55-56% de pobreza. Eso es más o menos el nivel de lo que podríamos llamar la pobreza estructural en Venezuela. Es decir, nosotros habíamos perdido entre el año 83 y el año 98, prácticamente durante 15 años vivimos un estancamiento del ingreso promedio de los venezolanos. Todo esto creó un ambiente político y social que condujo a que los venezolanos escogieran la opción que parecía significar el rechazo global de la élite política que nos había gobernado durante medio siglo y su sustitución por alguien que parecía remediar todos los desafueros y los errores. La situación estaba dada para que un nuevo actor político apareciera en el escenario. Durante 40 años de régimen democrático, se construyeron grandes obras en infraestructura. Se redujo significativamente el número de analfabetos, se masificó la educación y se activaron planes de desarrollo en el sector industrial. Sin embargo, quedaron pendientes graves problemas estructurales de desigualdad e injusticia social.
sin los medios de comunicación, sin el apoyo de los medios de comunicación, sin la promoción que le dieron los medios de comunicación a Chávez, difícilmente a Chávez lo hubiera conocido el país. Lo conocieron gracias a ese espaldarazo que le dieron los medios. En las elecciones presidenciales del 6 de diciembre, Hugo Chávez logra el apoyo de vastos sectores populares, de la clase media y hasta de las élites venezolanas que apuestan por un cambio en el país. La misma noche del 6 de diciembre, el presidente electo, entusiasmado por la multitud, llama a la unidad de todos los venezolanos. Solo la unión podrá abrirnos el camino de la salvación de Venezuela. Yo los necesito a todos unidos y a eso llamo, a la unión de todos los venezolanos. El 2 de febrero de 1999 se realiza el acto de toma de posesión. Chávez es el 9º presidente electo para un periodo de 5 años dentro del sistema democrático que impera en Venezuela desde 1958. El nuevo presidente sorprende con un discurso ofensivo en contra de la Constitución que le permitió llegar al poder, a pesar de haber liderado un golpe de Estado en 1992. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir. Hay fervor popular y la gran expectativa de sus promesas es real, se palpa en la calle. Porque estaba cansado de la rutina de los mismos gobiernos. Bueno, cansado de tanta injusticia social. Es un voto de censura por todo el desastre que ha hecho la democracia. Conforme a la tradición institucional, la comunidad internacional asiste a los actos protocolares, donde destaca la presencia de Fidel Castro al lado de Hugo Chávez. Yo a ustedes les pertenezco, pueblo hermoso de Venezuela, porque amor con amor se paga, y yo no tengo más nada que darle que amor. En el primer año de gobierno, la principal oferta electoral de Chávez toma cuerpo y se crea un ambiente propicio para instalar una asamblea constituyente no prevista en la Constitución de Venezuela, pero defendida a viva voz por el presidente, que descalifica a quienes reclaman el cumplimiento de la ley. Y aquello era violar la Constitución Nacional en su artículo tal y en el alcance tal y en la enmienda tal y no sé cuál otra ley. Todo un leguleyerismo cuando no es tiempo de leguleyerismo, es tiempo de historia y es tiempo de grandes decisiones políticas. Basado en su popularidad, Chávez logra el dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia, que autoriza el referéndum para que los venezolanos se pronuncien a favor de la convocatoria para una asamblea constituyente. Simultáneamente, el presidente anuncia un plan para llevar a cabo obras sociales en toda Venezuela, bautizado Plan Bolívar 2000, que será manejado exclusivamente por militares. Asimismo, sorprende también la ubicación de militares activos y retirados en puestos de mando de la administración pública, lo que algunos consideraron una especie de nuevo partido no oficializado. Hugo Chávez se prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela. Me lo prohíbo. No puede haber niños de la calle en Venezuela. El presidente, en su afán de presentarse como un hombre sensible a las injusticias, toma la causa de los niños de la calle como bandera de su gobierno. En el orden institucional, Chávez anuncia su propósito de hacer cambios fundamentales en PDVSA, la industria petrolera del país, nacionalizada en el año 1976, que genera la mayor fuente de riqueza nacional. En actitud hostil, el presidente la critica de ser un Estado dentro del Estado. Estoy revisando hasta el último detalle de los negocios del petróleo. En abril, los venezolanos asisten a las urnas y votan mayoritariamente a favor de la propuesta del presidente para que se convoque una asamblea constituyente en el menor tiempo posible.
3 meses más tarde, se realizan los comicios para la constituyente. La Virgen se la di yo a Chávez para que triunfara la primera vez que lo conocí. Desde el recién bautizado Balcón del Pueblo, en el Palacio de Gobierno, un Chávez satisfecho anuncia su victoria en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. El oficialismo obtiene 124 diputados, mientras que la oposición solo 7. La victoria patriota ha sido arrolladora. Cada día siento que los amo más, porque siento el amor del pueblo. Y como he dicho muchas veces, y con esto termino por ahora, amor con amor se paga. A principios de agosto, se instala la Asamblea Constituyente que deberá redactar una nueva constitución. La Asamblea Nacional Constituyente es originaria y soberana. En 1999 también es un año de viajes para la internacionalización del proyecto político del presidente de la República, quien aprovecha la oportunidad para conocer y recorrer diferentes países del mundo. Bienvenido a usted, a este país. Y usted también, su santidad, que le dé larga vida, mucha salud y seguimos su camino con nuestra cruz a cuesta detrás del Salvador, detrás de nuestro pueblo. Amén, su santidad. Los necesitamos para este gran proyecto de unión con Venezuela y que más que Venezuela, así se los he dicho, vean a Venezuela como parte de un continente, como parte del Mercosur, de la Comunidad Andina, del Caribe, es decir, un gran mercado que será el mercado común del sur y la América Latina reunificada. En su agenda de viaje, Chávez le devuelve la visita a Castro, y qué mejor que el deporte popular de ambos países para iniciar unos lazos preferenciales de dos regímenes con sistemas políticos totalmente diferentes: democracia y dictadura. Alfonso Coya y Hugo Chávez Frías. El equipo de Cuba, como director, el comandante en jefe, Fidel Castro Cruz. Este equipo que va a dar la batalla, pero lo que te decía es que viene a hacer unos lanzamientos y Fidel mandó a observar, a espiar. Él es experto en esas cosas, ¿no? Mientras el presidente asume personalmente su política exterior, la Asamblea Constituyente redacta en apenas 4 meses una nueva constitución. El primer mandatario empeña todo su esfuerzo en la campaña por su aprobación. Todos vayamos a votar, que no se quede nadie sin votar y por supuesto por el sí. Este nuevo texto constitucional elimina el Senado para dar paso a un parlamento unicameral. Incluye 2 nuevos poderes, el electoral y el ciudadano. Crea el cargo de vicepresidente de la República. Permite el voto a los militares y establece la posibilidad del referéndum en diversas modalidades. Las elecciones para aprobar la Constitución se realizan el 15 de diciembre. Este día, el gobierno celebra una nueva victoria con el respaldo del 71% de los votantes, aunque la abstención llega al 54%. Sin embargo, las lluvias que fueron escenario de la jornada electoral se intensifican en el litoral vecino a Caracas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Venezuela conoció durante esos días de diciembre la peor catástrofe natural de toda su historia, que trajo consigo decenas de miles de personas afectadas, entre heridos, muertos y desaparecidos. El país recibe el apoyo solidario de la comunidad internacional para ayudar a reconstruir el Estado Vargas.
Los Estados Unidos envían una flota con ingenieros y equipos para hacer carreteras, pero en pleno viaje en alta mar, el presidente Chávez, sin aclarar razones, rechaza la ayuda americana y las naves se tienen que regresar. El saldo del primer año de gobierno es favorable para Hugo Chávez. Ha salido victorioso de los 3 procesos electorales que le han permitido cumplir su oferta política. Una nueva constitución. Un Chávez satisfecho con su constitución en la mano, inicia el año 2000 ofreciendo grandes proyectos y sorprendentes promesas. Ya el mundo y las empresas del mundo, las grandes inversionistas de infraestructura especialmente, han leído la ley de concesiones y están pensando ya en completar las grandes autopistas, en terminar la autopista Oriente y continuarla hasta Cumaná. Nosotros vamos a hacer un plan ferrocarrilero. Aquí se va a acabar el monopolio automotor. La nueva constitución alarga el periodo presidencial de 5 a 6 años y además permite la reelección. El jefe de Estado debe legitimar su mandato en una nueva elección que enfrenta confiado por su alta cota de popularidad. Parece que no tienen candidato para las elecciones del 28 de mayo. Yo estoy esperando que lancen a ver qué candidato van a sacar. Paradójicamente, la oposición aún debilitada solo encuentra en Francisco Arias Cárdenas, ex aliado de Chávez, al candidato opositor. En julio del año 2000, se enfrentan los 2 militares líderes del fallido golpe del 4 de febrero de 1992. Chávez, por el lado oficialista, y Arias Cárdenas por la oposición. Porque son cabeza de gallina, son cabeza de pollo, no tienen condiciones para dirigir un país. Con más de 3.700.000 votos, Chávez es electo presidente para un periodo de 6 años. Regocijado, una ahora sobre una constitución hecha a su medida. Juro delante de ustedes, juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana, que lucharé sin descanso. En agosto, el ahora presidente de la República Bolivariana de Venezuela inicia un prolongado viaje al Medio Oriente como misión preparatoria de la cumbre de la OPEP a realizarse en Caracas. Siempre al ataque. Al ataque. Pero el verdadero impacto mediático de esta gira lo logra cuando incluye en su agenda la entrevista en Irak con el presidente Saddam Hussein. Mientras tanto, en Venezuela, la dinámica de la corrupción no se ha detenido. El Plan Social Bolívar 2000 es duramente criticado y se denuncian irregularidades administrativas de varios militares responsables del mismo. El Plan Bolívar 2000 comienza como un operativo de emergencia social. Sin embargo, el Plan Bolívar 2000, que es un programa llevado adelante por la Fuerza Armada Nacional, termina aplicando el peor de los mundos. Por un lado, desmantela la política social que veníamos teniendo en los últimos años y por el otro lado, distorsiona la función de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, la ausencia de controles que pudiese dar cuenta de qué era lo que se estaba ejecutando de ese programa, introducía todos los elementos para que componentes de desviación administrativa y corrupción estuviese presente. El 2000 sigue siendo un año de promesas y ostentosos proyectos. El presidente promete crear Ciudad Vargas en el aún devastado litoral guaireño, Ciudad Patria en Calabozo, Ciudad Zamora en los valles del Tuy, y hasta habla de construir un transbordador espacial en el Amazonas venezolano. Vamos a ir incluso a un área donde pudiera ser conveniente algún proyecto aeroespacial. En octubre, llega de nuevo al país Fidel Castro para firmar un acuerdo energético en el que Cuba recibirá 53.000 barriles de petróleo diario a precio preferencial. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas
las estrellas. Haber recorrido contigo las calles de Caracas, haber tomado contigo la espada libertaria de América, de Bolívar, haberte visto, haber percibido tu nobleza, tu profundidad, pues uno cada día se va uniendo más. Alta popularidad, elevados precios del petróleo, numerosos militares en puestos de gobierno, mayoría parlamentaria absoluta, más de 30 países visitados, caracterizan un año en el que Chávez parece tener las riendas completas del poder en Venezuela. En 2 años de una agitada agenda política, la reconstrucción social y económica sigue siendo una tarea pendiente. Numerosas han sido las promesas, pero los resultados son escasos. A pesar de haber contado con importantes ingresos petroleros durante el año 99 y especialmente durante el año 2000, los niveles de pobreza en Venezuela se mantuvieron más o menos a los mismos niveles de cómo se inició la administración, rompiendo lo que es la tradición de un país petrolero como Venezuela, según la cual, en la medida en que hay altos ingresos petroleros, producto de un aumento de los precios del barril, en esa misma proporción la pobreza tiende a reducirse. Eso no ocurrió en los 2 primeros años de gobierno del presidente Chávez. Son los 2 años en los que Chávez está desmantelando la estructura de poder de los partidos contra los que el país votó. Entonces, por supuesto, la gente le concedía todavía algo más que la luna de miel tradicional de unos 5 o 6 meses. Le concedió 2 años. Este gobierno que yo dirijo no apoya a la oligarquía ninguna. Chávez inicia el año 2001, utilizando con cada vez más frecuencia las cadenas televisivas para confrontar a los medios de comunicación a quienes reclama injustas críticas a su gestión de gobierno. La cadena es un recurso del Ejecutivo que obliga a todas las emisoras de radio y televisión a transmitir exclusiva y simultáneamente las intervenciones oficiales que pueden durar hasta 3 horas, según el estado de ánimo del presidente. A pesar de no existir ninguna ley para este uso arbitrario de los medios, en el año 2000, el total de horas de transmisión por cadenas presidenciales fue de 110 horas, cifra que superará en el 2001. ¿Estamos en cadena? Sí, ¿verdad? Este año vamos a insistir con las cadenas porque nos tienen una campaña mediática que ayer la denuncié y la sigo denunciando. Yo les voy a demostrar cómo el diario El Universal ha estado impulsando terrorismo. No tengo otra forma de llamarlo, sino terrorismo. Aunque llega al poder por el voto popular, Chávez conmemora el 4 de febrero de 1992, fallido intento de golpe de Estado, recorriendo el país con una caravana que busca legitimar este día como fecha patria. En Caracas, sectores de la sociedad civil se concentran por primera vez en estos 2 años y se atreven a salir a la calle para rechazar un decreto ministerial con el que el gobierno intenta tener mayor control ideológico sobre la educación. Atrapado entre sus constantes promesas y el cúmulo de expectativas creadas, el gobierno trata de animar su política social y reactivar la economía a través del otorgamiento de créditos por parte de instituciones como los recién creados Banco de la Mujer y Banco del Pueblo. Sin embargo, es que la vocación de alguna manera paternalista y asistencialista de esta administración y de su política social hizo que las nuevas instituciones financieras del Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, lejos de ser instrumentos para incrementar los niveles de responsabilidad de los ciudadanos, lo que se convirtieron finalmente fueron en instrumentos casi que de subsidio directo, pero entregados discrecionalmente por parte del presidente de la República, pretendiendo de cada uno de esos repartos un cobro político en forma de lealtad. A mediados del año, el Movimiento al Socialismo MAS, importante partido de la coalición oficial, decide retirarle el apoyo a Chávez. Es uno de los primeros sectores de izquierda que le dará la espalda al gobierno, como también lo harán partidos de la llamada extrema izquierda.
Chávez no ha cumplido ninguna de las promesas fundamentales que le hizo a la sociedad venezolana. Tenemos más pobres que antes, más corrupción, las empresas nacionales están quebradas, mayor penetración del capital extranjero, mayor dependencia de la deuda externa y se ha dilapidado una gran fortuna que ha entrado producto de la renta petrolera. Yo convoco al renacimiento del movimiento bolivariano revolucionario de Occidente. Por su parte, Chávez anuncia la creación de los círculos bolivarianos, una especie de milicia popular que no responde a partidos, sino directamente a la oficina presidencial, sede de financiamiento de estos grupos. Pierde el apoyo de sectores de izquierda, pero crea una red incondicional a su persona. ¡Aquel que manda Chávez! ¡Del pueblo! ¡La calle! ¡Aquel que manda Chávez! Los círculos bolivarianos, vamos, ¿cuáles son los teléfonos? Los círculos bolivarianos, ¿cómo van los círculos, Diosdado? Las reuniones. La creación de los círculos bolivarianos, el tercer trimestre del año 2001, fue una respuesta que Chávez dio, uno, a la ineficacia, pudiéramos así decir, organizativa de su propio partido, el MBR. Pero luego, creo que ahí hay presente una concepción de organización del pueblo. Bueno, los círculos bolivarianos son la base de un partido, que no tiene más dirección que el propio Chávez, ciertamente. Eso no tiene comité central, no hay una organización piramidal. Es una relación directa entre Chávez y una base social organizada en círculos bolivarianos, pero esa base social corresponde un poco a la idea del partido de Estado. El presidente, aunque militar retirado, sigue utilizando indebidamente su uniforme, aumentando el malestar tanto en los sectores civiles como en los castrenses. Yo quería ser siempre un soldado. En el fondo es lo que soy. Yo sueño muchísimo que estoy en un cuartel. Yo me la paso soñando que estoy con soldados, pues. Que estoy en un cuartel o con mis compañeros en un curso, en situaciones inverosímiles de esas que pasan en los sueños, ¿no? Y con algunos que ya murieron, o algunos a quienes tengo muchos años que no veo, o soldados sin rostro, sin nombre. Sueño con soldados, porque en el fondo es lo que yo soy. En agosto, Fidel Castro realiza su tercera visita oficial a Venezuela y en la celebración de su 75º aniversario en Ciudad Guayana, el dictador cubano augura a Chávez como futuro líder latinoamericano. Y tú tienes el deber de dar todo lo que puedes dar. Y que esperamos que tú, con tu heroico pueblo, serás capaz de hacerlo. Para mí un cumpleaños, para ti un compromiso. Días después, en Caracas, el presidente continúa con sus promesas. A los caraqueños les ofrece eliminar el aeropuerto de La Carlota, ubicado en una zona residencial del este de la ciudad. Le vamos a regalar La Carlota a los caraqueños. Ese va a ser un espacio para la diversión, para la ecología, para la distracción. El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York conmociona el mundo. Ese mismo 11 de septiembre, en la Plaza Bolívar de Caracas, círculos bolivarianos queman la bandera norteamericana. El presidente Chávez se comunica con su homólogo Bush para manifestarle su solidaridad, pero semanas más tarde hace un llamado a Estados Unidos para detener el bombardeo a Afganistán. No puede ser. ¿Qué culpa tiene este bebé que murió allí con una bomba que le cayó a su casa? Allí está su padre. Sin embargo, esto no es obstáculo para que Chávez, en uno de sus programas, Aló Presidente, rememore su fugaz encuentro con Bush. Nos topamos y nos dimos la mano y le dije, I want to be your friend. And he answered me, me too, I want to be your friend. A mediados de octubre,
se realizan las elecciones para nombrar a la nueva Junta Directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV. A pesar de los esfuerzos del gobierno por tratar de controlar esta central obrera, el líder sindical, Carlos Ortega, derrota al candidato oficialista Aristóbulo Istúriz. Esta victoria es un aviso de los límites que la sociedad le impone al gobierno en su afán por controlar todos los espacios políticos del país. Al regresar de su viaje por Europa, África y América, el presidente, una vez más, trae nuevos proyectos. Pues que yo estuve en Francia y en Italia y firmamos un convenio de cooperación y ellos quieren venir a hacer ese sistema ferroviario. Trenes que van a ir y a venir y a cruzar Venezuela de norte a sur, desde el Caribe hasta allá, hasta la frontera. Asimismo, reparte alegremente beneficios salariales a los empleados públicos. Noticia 3 veces positiva, porque aquí están los churupos para pagar 3 meses de aguinaldo. Sin embargo, el presidente encuentra un ambiente tenso y de rechazo a la propuesta del gobierno de promulgar 49 nuevas leyes que tocan puntos sensibles, económicos y sociales, sobre los que no ha habido la necesaria discusión. Pero Chávez las aprueba apoyándose en los poderes excepcionales otorgados por la Asamblea. Sin embargo, la popularidad del gobierno ya no es la misma. La CTV, que agrupa a los trabajadores, y Fedecámaras a los empresarios, lideran un movimiento opositor que encuentra apoyo en la sociedad civil y hacen un llamado para realizar un paro el 10 de diciembre en rechazo a la imposición legislativa del primer mandatario. De exhortar a que en esta asamblea voten por la ejecución de un paro cívico nacional el próximo 10 de diciembre. Ese día, buena parte de la ciudad permanece silenciosa e inmóvil. Sin embargo, el presidente asiste a la celebración del aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana, acto en el que ratifica su posición de mantener las polémicas 49 leyes. Los vecinos, que siguen su discurso por televisión, desaprueban sus palabras con el sonido de las cacerolas. Chávez no disimula su malestar. Claro, es muy fácil esconderse detrás de un balcón lujoso con una cacerola. ¡Qué fácil es! ¡Que salgan a la calle a defender a ver con qué bandera, a ver con qué moral! Queremos verle los rostros, que hablen, que le digan al país qué es lo que defienden esas minorías privilegiadas. Esta revolución no tiene marcha atrás. Y cada día que pase, vamos a profundizarla en los cambios de la estructura económica y moral que tenemos. Recordamos que tenemos casi ya 3 años de gobierno. Y durante esos 3 años de gobierno el nivel de satisfacción de expectativas es más bien baja. Y en un contexto económico donde no ha ocurrido ningún deslave importante desde el punto de vista de caída del precio del petróleo, desde el punto de vista de recesión económica importante. Lo que ha habido es simple ineptitud. Naturalmente los venezolanos comenzaron entonces a esperar con la mano abierta que viniera esa redistribución de la renta. Y entonces el gobierno pasó de 68%, como había comenzado, a apenas 33% de apoyo, simplemente porque los venezolanos no vieron resultados, no vieron esa redistribución de la renta, mientras el presidente seguía en un conflicto permanente de orden político. Comenzó entonces un proceso de recomposición de partidos, de reorganización, la sociedad civil comenzó a levantarse sobre sus pies y sobre todo una parte de la sociedad, digamos la parte patronal por un lado y la parte sindical por la otra, que fueron particularmente víctimas del estilo agresivo del presidente, pues también, digamos, encontraron manera de reaccionar. Y sobre todo, la gran coyuntura para esa reacción fue la aprobación de las famosas 49 leyes por vía de una ley habilitante, que fue un acto abusivo de poder, y eso llevó al empresariado a reaccionar con muchísima fuerza. El presidente, consciente de la sensible pérdida de respaldo que amenaza su popularidad, busca fortalecer su base popular, y en un acto público en la Avenida Bolívar de Caracas, juramenta a los círculos bolivarianos y declara que el 2002 será el año de la consolidación de la revolución bolivariana. El juramento bolivariano
Juro delante de usted que me dedicaré por entero a la ideología bolivariana. Juro que consolidaremos para siempre la revolución bolivariana. ¡Que vivan los círculos bolivarianos! Al inicio del año, círculos bolivarianos manifiestan agresivamente en la sede del conocido diario El Nacional, sucesos que reciben la aprobación del jefe del Estado. Estos señores, compatriotas nuestros, hombres, mujeres, que fueron antenoche a hacer una manifestación al frente de las instalaciones del diario El Nacional, tenían sus razones. Este consentimiento oficial, sin duda, contribuye a que a lo largo del año se realicen numerosas agresiones contra periodistas, medios de comunicación social y personalidades de la oposición. Que se metan sus medios de comunicación en el bolsillo. El 23 de enero, fecha en la que el país celebra la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, es el día en que la oposición elige salir a la calle masivamente para manifestar su apoyo a la democracia. Partidos, sindicatos y numerosas asociaciones civiles alegan visos autoritarios en el gobierno de Chávez. Ese mismo día, el presidente realiza una concentración a las afueras del Palacio de Gobierno y sorprende al país con una nueva promesa dirigida a los jóvenes venezolanos. De Miraflores me voy porque este palacio he decidido donárselo a la juventud venezolana. Todo esto y más allá va a ser la sede de la Universidad Popular Bolivariana para los jóvenes, especialmente para los pobres. Hermanos, ¿cómo les amo yo a ustedes? ¿Cómo les amo? 3 o 4 obispos y el cardenal, que nos sigan mintiendo. Ese pequeño grupo de obispos que se la pasa difamando, mintiendo. La confrontación personal e institucional con la Iglesia Católica es permanente, hasta el punto que los discursos protocolares cobran carácter conflictivo. Tan humano como nosotros, ni más cerca de Dios ni más cerca del diablo, porque algunos creen que están más cerca de Dios y a veces se van por otros caminos. Pero el sector más sensible es la industria petrolera. En febrero, Chávez renueva por 4ª vez la junta directiva de PDVSA. Empleados y trabajadores denuncian estos cambios como una intromisión política que lesiona el sistema meritocrático tradicional de la empresa e inician una secuencia de paros administrativos por primera vez en la historia de esta industria. Pero lo que más conmociona al país es cuando el presidente Chávez despide por televisión a altos gerentes de PDVSA. Offside, afuera. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández está despedido de Petróleos de Venezuela. Horacio Medina, afuera. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. Este insólito despido genera mayor tensión política y precipita el llamado a un paro general el 9 de abril. Frente a esta actitud de provocación, hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Al tercer día del paro, el 11 de abril, la CTV y Fedecámaras
con el apoyo de los medios de comunicación social y vastos sectores de la sociedad civil, convocan a una marcha de solidaridad a la sede de PDVSA, en el este de la ciudad de Caracas. Inesperadamente, este llamado se convierte en la más imponente manifestación realizada en Venezuela en toda su historia. Aprovechando el entusiasmo de la multitud, los líderes, a las 12 del mediodía, deciden llevar la marcha hasta Miraflores, el Palacio de Gobierno. Dos horas más tarde, decenas de miles de venezolanos se encuentran cercanos al palacio, donde partidarios del gobierno y guardias nacionales están a la espera, decididos a frenar la manifestación. La convocatoria es a Miraflores, todo el pueblo a Miraflores a defender su revolución. ¡No pasará! Por su lado, una vez más, el presidente, ocupando todo el sistema de radio y televisión e impidiendo cualquier otro tipo de información, advierte que la marcha no llegará a Miraflores. Durante la hora y media que Chávez domina los medios de comunicación, en la calle se desarrolla una fuerte confrontación entre seguidores del gobierno y manifestantes de la oposición. Partidarios del oficialismo y efectivos de la Fuerza Armada descargan sus armas contra los manifestantes. Igualmente, efectivos de la Policía Metropolitana responden al ataque de los grupos oficialistas apostados en Puente Llagún, cercano al Palacio de Gobierno. Pero el saldo de esta memorable jornada es una tarde fatídica de centenares de heridos y 19 muertos de ambos bandos, oficialistas y opositores. Vete, Chávez, por favor de Dios. Deja el país en paz, hermano. Deja el país en paz, hermano. Coño, no te da pena. No, Chávez, esto es lo que tú querías. Ese mismo día, antes del anochecer, el alto mando militar le quita el apoyo a Chávez y en la noche le solicita su renuncia. Horas después, el inspector de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe, Lucas Rincón, anuncia por televisión la renuncia del presidente. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. El día 12 de abril, se forma un nuevo gobierno dirigido por Pedro Carmona, presidente de Telecámaras, asociación patronal del país. En las convulsas horas que siguen, un inconstitucional decreto del nuevo presidente provoca la división en el seno de los militares y un grupo mayoritario, alegando que lo sucedido responde a un golpe de Estado, decide quitar el apoyo a Carmona y traer de nuevo a Chávez, con el beneplácito de grupos de simpatizantes que exigen la vuelta del presidente. Luego de 2 días de reclusión en instalaciones militares, un Chávez un tanto disminuido vuelve a la presidencia. Esa madrugada, el tono presidencial pierde agresividad y llama a la unidad. Hago un llamado a los dirigentes empresariales. Hago un llamado sobre todo y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas. Si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Amor, con amor se paga. 2 días más tarde, en una rueda de prensa,
pide perdón a los petroleros arbitrariamente despedidos. Y yo en el programa de radio los nombré uno por uno. Es un error. Un error, y lo reconozco y pido perdón a las personas que yo nombré en ese programa. El presidente también se ve obligado a cumplir en el futuro la exigencia que le hace el sector castrense de solo usar el uniforme militar en el estricto marco de la ley. Entre tanto, sectores de la oposición reclaman la creación de una comisión de la verdad para aclarar las muertes y heridos de la manifestación del 11 de abril. El 11 de mayo, la oposición conmemora con una emotiva manifestación el primer mes de los trágicos sucesos ocurridos en los alrededores del Palacio de Gobierno. Es la primera de una serie de movilizaciones, tanto en Caracas como en el interior del país, en las que los venezolanos salen a la calle a protestar. Activas organizaciones de la sociedad civil, en asociación con partidos políticos, cada vez más consolidados, lideran el descontento popular. Las demandas de la oposición se radicalizan pidiendo nuevas elecciones o directamente la renuncia del presidente. Frente a la presión que recibe de la oposición, Chávez responde ofreciendo la posibilidad de un referéndum revocatorio en el 2003. Aquí está previsto la posibilidad de un referéndum revocatorio a la mitad del periodo, es decir, a partir de agosto del 2003. Las constantes manifestaciones pacíficas realizadas por la oposición son atacadas repetidamente por grupos oficialistas, siendo necesaria en muchas ocasiones la intervención de efectivos de la Fuerza Armada. Son meses de conflicto donde círculos bolivarianos y partidarios del gobierno arremeten contra representantes de la oposición y medios de comunicación social. Asimismo, algunos espacios del centro histórico de la ciudad de Caracas son tomados por estos grupos, impidiendo el libre tránsito y desatando violencia. Por su parte, un grupo de militares activos, amparado en el artículo 350 de la Constitución Nacional, se declara en desobediencia civil y toma la Plaza Altamira, en el este de Caracas. Este gesto de rebeldía encuentra entusiasmo en sectores de la oposición. Pero, meses más tarde, la plaza toma un carácter trágico cuando es objeto de un atentado criminal que deja varios heridos y 3 venezolanos muertos. Hasta la fecha, se desconoce si el único culpable, confeso, actuó solo o en complicidad. La inviabilidad democrática de la propuesta rebelde de los militares fue restándole apoyo y, transcurrido el tiempo, la plaza volvió a recuperar su condición de espacio público. Este clima de creciente tensión social exige la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, y con la presencia de su secretario general, el Dr. Gaviria, se crea una mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, representada por la Coordinadora Democrática, plataforma política de partidos y organizaciones de la sociedad civil. En medio de muchas desavenencias y de la permanente actitud violenta de los grupos afectos al gobierno, la CTV y Fede Cámaras convocan de nuevo un paro general para el 2 de diciembre. Dio la fecha del 2 de diciembre para ejecutar el paro cívico nacional. El día 3 de diciembre, lo que originalmente sería una paralización de 24 horas, se transforma en un paro indefinido con el apoyo de la industria petrolera y de los medios de comunicación, que participan activamente en la crisis que vive el país. Que el pueblo, en ejercicio soberano, continúa el paro cívico nacional. Numerosas movilizaciones se realizan en toda Venezuela.
Los buques petroleros también se unen al paro. La escasez de gasolina y gas genera dificultades e incertidumbre en la población. Sin embargo, el vasto sector de la economía informal continúa su actividad. El transporte colectivo tampoco se suma al paro. Y en Caracas, el metro funciona normalmente, aunque con poca afluencia. Mientras el gobierno asegura que se trata de un paro virtual, nunca antes se había visto en el país tal clima de participación social. Finaliza el año 2002 y ni gobierno ni oposición ceden en sus posiciones. Resistiendo a los inconvenientes generados por el paro, a principios del año 2003, el gobierno emprende con éxito la militarización de las instalaciones de PDVSA. Procede a un despido masivo de empleados y trabajadores, importa gasolina para cubrir la escasez y logra un lento reinicio de las actividades de la producción petrolera. Se respondió a Chávez en el mismo terreno en que él se siente cómodo, en el terreno de la violencia y de la confrontación violenta, y se le dio un nuevo segundo gran aire, porque cada vez que una de estas tentativas ha fracasado, de ella sale coyunturalmente fortalecido el presidente. Pero lo que habría que reprocharle al gobierno es que buena parte de las acciones, yo me atrevería a decir suicidas, de la oposición, no son producto de que a la oposición se le ocurre, sino que son reacciones de la oposición frente a los miedos y a los peligros que desata el gobierno hacia ella. Luego de 2 meses, el paro no es sostenible y el sector industrial y del comercio inicia la reactivación. Paradójicamente, a la vez que el paro se diluye, el 2 de febrero, la oposición realiza una exitosa recolección de firmas para convocar un referéndum revocatorio del presidente de la República. Está bajando la gente del cerro a firmar. Estoy aquí por la libertad de mi patria, de mis hijos, de mis nietos. Más de 3 millones de firmas son recogidas durante esta jornada cívica. Frente a las dificultades económicas creadas por los 2 meses de paro, el gobierno aprovecha para decretar un estricto control de cambio. De manera que desde el punto de vista estrictamente económico, yo creo que el gobierno no tenía alternativa, tenía que imponer un control de cambio. Ahora, una vez impuesto, bueno, que no lo impuso a lo largo de ninguno de los 4 años anteriores, a pesar de que algunos de sus sectores más ortodoxos, digamos así, abogaban por él, frente a Chávez, que nunca pensó que fuera necesario. También el gobierno sabía que tenía un instrumento de poder muy grande en sus manos, que podía utilizarlo de luego para la represalia política, y lo utilizó. El control de cambio el presidente lo justifica más como una bandera política, al decir que no le va a dar $1 a los golpistas, y lo que hizo fue ponerle un torniquete a la economía que sin lugar a duda ha tenido un efecto contractivo en el nivel de actividad económica muy importante. Ni $1 para los golpistas. No se equivoquen con nosotros. Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Es una revolución armada, la revolución. Sintiéndose triunfador y con un alza en las encuestas, el presidente se reconforta en el poder y acusa de golpistas y traidores a la patria a quienes participaron en el paro. Que va a continuar PDVSA, por ejemplo, haciendo contratos con empresarios golpistas o saboteadores o alimentando a los enemigos de la patria, ni un vaso de agua a los enemigos de la patria. Se habla por allí, por ejemplo, de algunos voceros, de algunos sectores, de una amnistía selectiva. Amnistía, ni selectiva ni nada. No hay perdón para nadie. Los traidores, traidores son. No pueden volver ni van a volver. Para abril,
Ya suman más de 18.000 los despidos de la industria petrolera, más de un tercio de la nómina de la empresa, hechos sin precedentes en la historia laboral del país. En alguna ocasión, por ingenuo, dije que envainé la espada. Me obligaron a desenvainarla. La tengo desenvainada y en mi mano izquierda, que es mi mano fuerte. Y más nunca voy a envainar la espada. Incluso pido que cuando me entierren con una espada desenvainada en mi mano. Las amenazas del presidente se traducen en agresiones en los campos petroleros, donde los trabajadores despedidos ahora son desalojados por la fuerza, violentamente de sus viviendas. Pero luego de más de 4 años con deficientes resultados en el área social, Chávez se ve obligado a responder a la creciente demanda de la población más empobrecida, improvisando una serie de programas sociales a los que llama Misión. La Misión Robinson, la más publicitada, es un plan de alfabetización que utiliza la experiencia y asesoría cubana. Al finalizar el año, el presidente anuncia los supuestos resultados de esta misión. 1.120.000, eso merece un aplauso más para la Misión Robinson. R-O-B-I-N-S-O Robinson, R-O-B-I-N-S-O Robinson. La Misión Barrio Adentro es un plan de medicina familiar que se limita a la utilización de miles de médicos cubanos en barrios populares, desatendiendo las urgencias de la infraestructura hospitalaria del país. 14.590.962 casos vistos. Estamos en presencia de un récord mundial. Gracias, hermanos de Cuba. Para su líder, el comandante Fidel Castro. Quiero a Chávez porque fue el único presidente que trajo a este país la revolución bonita como lo es el Plan Barrio Adentro. El programa Barrio Adentro, si se inserta dentro de un programa de recuperación total del sistema de salud pública, bienvenido sea. Ahora, si aparece como una alternativa a un sistema de salud pública muy deteriorado, pues probablemente en los sitios donde hay un médico de familia, la gente lo agradece. Pero la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a ese médico de familia. Tiene que contar con los hospitales públicos y esos están en pésimo estado. Y esa es una de las grandes culpas de una gestión como esta. La gestión de la vida ordinaria del país, la gestión administrativa ordinaria, es probablemente el hándicap más grande de este gobierno. La Misión Rivas pretende dar la oportunidad a 400.000 estudiantes que han abandonado sus estudios para terminar el bachillerato en poco tiempo. Si tenemos una grave crisis con nuestro modelo de bachillerato, donde los muchachos cuando salen de allí estudian 5 años de inglés y no salen hablando inglés, estudian 5 años de matemáticas y prácticamente no saben matemáticas, y así sucesivamente con casi todas las materias, pues imagínese si de esos 5 años usted los reduce a 2, ¿qué cree usted que puede obtener en términos de calidad académica? Las misiones, por supuesto, que se están haciendo paralelamente al presupuesto ordinario. Son medidas lanzadas como buena parte de las cosas que hace este gobierno de modo improvisado. Y su propia ejecución no es verificada por nadie. Es decir, ¿cuál es el resultado que están produciendo? Aparte del resultado político, que no dudo que ha sido beneficioso para Chávez. Inaugurada la Misión Sucre. Y la Misión Sucre es un ambicioso programa que sin ningún proyecto académico conocido promete incorporar a la recién creada Universidad Bolivariana a 400.000 estudiantes que no han podido ingresar a la educación superior. El presidente aprovecha esta ocasión para repartir directamente el dinero del Estado a los futuros estudiantes. Vamos a seleccionar 100.000 para darles una beca de $100 mensuales, es decir, 160.000 bolívares mensuales a partir de noviembre, para ayudarlos un poco. Yo creo que las misiones es el intento desesperado de producir, y ahora sí habría que decirlo mediáticamente, algún tipo de obra gubernamental. Los logros de esta revolución son la Misión Rivas, la Misión Sucre, la Misión... Estas misiones que se inauguran a finales del año 2003 hacen que la popularidad del presidente se eleve de 31 a 40%. Han obedecido más a una iniciativa política para tratar de detener la caída en la popularidad del presidente ante la eventualidad
del referéndum revocatorio. Al llegar el mes de agosto, se cumple la mitad del período presidencial y de los parlamentarios de la Asamblea Nacional. La nueva Constitución permite la posibilidad de un referéndum revocatorio a la mitad del período para estos cargos. Si pasan los primeros 3 años y ustedes ven en 3 años que yo no he servido para nada, ustedes me pueden sacar por un referéndum. Esa es democracia. Bueno, pero ya veremos, ¿ah? Esa es una prueba para mí y eso es muy bueno. Ellos dicen que me van a sacar por un referéndum. ¿Me? La solicitud de estos revocatorios también responde a las recomendaciones de la Mesa de Negociación y Acuerdo, firmado en el mes de mayo con los auspicios de la OEA y del Centro Carter, para lograr una salida pacífica, constitucional y electoral a la crisis política del país. A finales de noviembre, se recogen las firmas para los revocatorios de los diputados del oficialismo y de la oposición, pero la atención está centrada en las firmas para revocar al presidente, ya que las recogidas el 2 de febrero fueron invalidadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Una vez más, millones de venezolanos ratifican en la calle su voluntad democrática. Yo voté por el Quino. Ahorita, mira, pase factura. Yo nací en democracia y quiero seguir viviendo en democracia, en libertad. Chávez resultó un fiasco para Venezuela. Porque hasta hambre estamos pasando. Porque no tenemos trabajo. Mi hija está graduada hace 2 años de ingeniero y no ha conseguido trabajo. Y el dinero no me alcanza. Cada día estamos más pobres. La delincuencia que está acabando con todos los venezolanos. Bueno, yo llevo 4 años sin trabajar. Pedimos un cambio y no lo tuvimos. Acabar con ese odio que era creado dentro de un país tan pacífico como Venezuela. Para no caer en un cubanismo. Así de sencillo. ¡Vamos a salir de Chávez! El 19 de diciembre, la oposición consigna las firmas recogidas ante el CNE para su validación, manifestando que con más de 3 millones supera el número de firmas necesarias para activar el referéndum revocatorio. Finaliza el 2003 y la situación social de los venezolanos se agrava cada vez más, mientras que el país con creciente expectativa espera el pronunciamiento oficial del CNE sobre el número de firmas validadas. Por su parte, el primer mandatario continúa con mayor frecuencia haciendo cadenas de radio y televisión, donde el tono presidencial mantiene su agresividad contra los sectores de la oposición. Van a sentir el rechazo de un pueblo, señores obispos embusteros, manipuladores. Porque no tienen vergüenza estos de Globovisión y sus aliados de Venevisión y todos ellos, de una vez empiezan a llorar. Empiezan a chillar, parecen un camión de cochino, chillando, y empiezan a chillar. Comienza el 2004 y un Chávez satisfecho celebra su control total sobre la industria petrolera, aunque su nivel de producción haya disminuido considerablemente. Yo puedo decirles que ahora sí tengo capacidad de mando en PDVSA, pero antes no tenía absolutamente nada. ¿Y saben cómo me sentía? Un verdadero miserable. Que no le importa la empresa, le importa el control de la empresa, pero no la calidad. Un poco lo que hizo Gaddafi con Libia, que siendo un importante productor de petróleo en algún momento, bajó en los niveles de exportación y Gaddafi se conformó con controlar el país con esos ingresos, prácticamente asfixiando todos los sectores productivos y controlando él personalmente todo el funcionamiento del país. Y revela, ahora, una nueva versión sobre los despidos de los gerentes petroleros. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto.
Y aquí estamos hoy. Asimismo, ante el alto índice de desempleo que agobia su gobierno, Hugo Chávez, una vez más, ofrece una inconsistente meta. Con la misión Vuelva en Cara, para diciembre de este año, el desempleo debe bajar de ese 15 y tanto a 5. Y lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Pero lo que no aparece en los discursos oficiales son las difíciles condiciones de vida de los venezolanos y sobre todo el creciente índice de violencia dramáticamente agravado en estos últimos 5 años. Violencia que afecta mayoritariamente a los sectores más desamparados. En estos 5 años de gobierno, el número de homicidios se ha duplicado. Con el aval de Chávez, y a diferencia de los gobiernos democráticos anteriores, el alto mando militar interviene cada vez más en el terreno político. No queremos traición a la patria, ni en ninguna de sus instituciones del Estado, ni en empresas básicas de la nación. En los primeros meses del año, el retardo en el anuncio de los resultados para el referéndum revocatorio incrementa la tensión social y política. Total de solicitudes procesadas. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral informa las cifras oficiales que invalidan a más de 1 millón de firmantes, obligando a estos venezolanos a asistir a un nuevo proceso conocido como reparo para revalidar sus firmas. Este polémico veredicto, basado en formalismos no previstos, es entendido como un nuevo obstáculo para retrasar el referéndum revocatorio presidencial. Coincidiendo con la realización en Caracas de la cumbre del llamado Grupo de los 15, los ciudadanos toman las calles y manifiestan su rechazo a la decisión del ente electoral. Mi firma es legal, es legítima y todos nosotros firmamos. ¡Viva la democracia hoy, mañana y siempre! ¡Abajo este gobierno! ¡Viva la democracia! La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Fue una semana de disturbios que copó la atención de los medios de comunicación internacionales y que dejó un saldo de numerosas violaciones a los derechos humanos, centenares de detenidos y 10 venezolanos sin vida. Estos sucesos sangrientos originan una nueva renuncia en las filas del gobierno. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La brutal represión contra los manifestantes que venían a entregarle a los jefes de Estado del G15 su posición en torno a la necesidad de un proceso referendario, de un proceso de firmas, mostró la verdadera faz de la militarización del poder. Como representante del Estado venezolano era imposible seguir cumpliendo con mi misión. Crece el clima de represión. Se intensifican las citaciones y detenciones arbitrarias a importantes figuras de la oposición. Estas medidas de amedrentamiento político evidencian la intervención que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pero lo que termina por quebrantar el principio de la separación de poderes es la aprobación de la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que permite el control del gobierno sobre el Poder Judicial, ya que deja en manos de la precaria mayoría que tiene el oficialismo en la Asamblea Nacional el nombramiento y la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo,
violando con ello lo establecido en la Constitución. La aprobación de esta ley genera que organizaciones internacionales como Human Rights Watch se pronuncien sobre el peligro que representa para la democracia la aplicación de esta nueva normativa legal. Creemos que el actual gobierno tiene una enorme responsabilidad en lo que tiene que ver con el debilitamiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial aquí en Venezuela. El ambiente político se calienta aún más con la denuncia del presidente sobre una supuesta invasión de paramilitares colombianos. Y aunque el gobierno intenta involucrar a la Coordinadora Democrática con este oscuro episodio, la oposición no cae en provocaciones y persevera en la ruta democrática y electoral encarnada en el referéndum revocatorio. En este contexto, del 28 al 30 de mayo, se realiza en todo el país el proceso de reparos, que busca validar 525.118 firmas para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez, jornada que se efectúa con la presencia de observadores internacionales, tanto del Centro Carter como de la OEA. El 3 de junio, el Consejo Nacional Electoral, luego de una intensa presión por parte de la sociedad civil, anuncia los resultados preliminares de la jornada de reparos, confirmando el triunfo de la oposición al obtener el número de firmas necesarias para la activación del referéndum revocatorio. Finalmente, se establece el 15 de agosto para la celebración del referéndum revocatorio presidencial, acto que es entendido por la mayoría de los venezolanos, tanto de la oposición como del oficialismo, como la salida electoral, constitucional y democrática a la polarización y crisis que ha vivido el país bajo el gobierno que se autodenomina bolivariano y revolucionario. Chávez, por supuesto, se jacta mucho de una supuesta revolución bolivariana. Aquí no ha habido ninguna revolución en cualquiera de las acepciones que queramos darle a la palabra. Este gobierno tomó la pobreza en el país con 57% en el año 99 y la está entregando a mediados del año 2004 con un 73% de pobreza. Aunque el índice de pobreza ha crecido sustancialmente, la popularidad del presidente todavía es visible, pero sus incesantes promesas han sido insuficientes frente a una dura y terca realidad. Asumamos nuestra culpa. Yo de primero seré el primer culpable si hay niños abandonados en Venezuela. Sin embargo, el número de niños en las calles no ha dejado de crecer en estos 5 años. En el Palacio de Gobierno no funciona ninguna universidad para los jóvenes venezolanos. Los aviones siguen aterrizando en el aeropuerto de La Carlota y no se ha construido ningún parque ecológico en sus instalaciones. Ningún empresario venezolano o extranjero ha invertido en la construcción de nuevas autopistas. En materia ferroviaria, solo se está trabajando en las obras iniciadas por los gobiernos anteriores. Aunque las denuncias de los casos de corrupción son abundantes, no hay en Venezuela ni un solo preso por ese delito. En el estado Vargas, la reconstrucción definitiva sigue siendo una deuda pendiente con sus habitantes. La Comisión de la Verdad sobre los caídos del 11 de abril de 2002 nunca logró conformarse. Aunque las concentraciones oficialistas se mantienen, cada vez se requieren más autobuses contratados para hacerlas posibles. Si antes el presidente utilizaba el balcón del pueblo frecuentemente para comunicarse con sus seguidores, ahora les habla desde Palacio a través de la pantalla. El número de viviendas construidas disminuyó de un promedio anual de 70.000 viviendas en gobiernos anteriores a 20.000. Más de 6.000 empresas en todo el país se han visto obligadas a cerrar sus puertas.
El número de trabajadores informales ha aumentado en más de 1 millón de venezolanos. La tasa de desempleo aumentó de 10% a 15%, lo que significa que casi 2 millones de venezolanos están desempleados. Y a pesar de que Chávez inició su gobierno invocando a la unidad, nunca antes la polarización entre los venezolanos había sido tan aguda. A diferencia de otros países latinoamericanos, Venezuela ha logrado convivir sin guerras civiles por más de un siglo y en democracia durante los últimos 46 años. Sin embargo, es una nación de paradojas. Un país que a pesar de haber tenido en estos últimos 5 años los mayores ingresos petroleros de toda su historia, ha tenido un gobierno incapaz de mejorar la calidad de vida de los venezolanos y que pretende imponer una revolución que se dice pacífica, pero armada. Que nadie se equivoque al respecto.